Vamos a aprovechar ahora, antes de seguir adelante con los textos de Aristóteles y de Santo Tomás, y con la elaboración de René Arnoux, con algunos temas particulares que están en el programa. Sentido de la distinción real entre el acto y la potencia, la concepción aristotélico-tomista y la posición suareciana. La controversia sobre la distinción en la historia. La noción de límite en el ente según la posición clásica y según el idealismo y el existencialismo. Límite, distinción y discreción. Terminología de Santo Tomás sobre la limitación del acto. Participante y participado, tener y ser, recibir al modo del recipiente. Vamos a dar una breve síntesis de estos temas para después retomar el texto que estábamos analizando. En primer lugar, la palabra real. Como ustedes saben, la palabra real es la más analógica de todas las palabras, así como el concepto de real es el concepto más analógico, porque abarca justamente toda la realidad, todas las cosas. Real viene de res, y res quiere decir cosa. Todo es de algún modo cosa, todo lo que nosotros conocemos es de alguna manera una res, es decir, una realidad, sin excluir también los entes lógicos. Los entes lógicos tienen una realidad en nuestra mente. A veces, en el lenguaje filosófico, se utiliza la palabra real como contrapuesta a la palabra mental. Ese es un uso que deriva ya de la escolástica, especialmente de la tarda escolástica, y que se introduce en la filosofía moderna. Si ustedes ven, por ejemplo, el pensamiento de Hegel y las obras de Hegel, usa la palabra real en este sentido. Por ejemplo, tiene unas famosas lecciones que se llaman Filosofía Real de Jena. Ahí la palabra real evidentemente no significa algo referido a los reyes, sino que significa algo referido a las cosas que existen en el mundo. Eso es importante para analizar bien el sentido de la expresión distinción real entre acto y potencia, o distinción real entre ser y esencia. Cuando hablamos de distinción real, no lo hacemos en el sentido de uno de los primeros discípulos de Santo Tomás, que se llamaba Egidio Romano. Para Egidio Romano, el ser y la esencia se distinguían como res y res, como cosa y cosa. Este, evidentemente, no es el sentido de la distinción en Santo Tomás. Él habla de una manera mucho más sutil, y para entender el sentido de esta distinción hay que referirse a su raíz, que es la distinción entre acto y potencia. Esta distinción no puede entenderse como cosa y cosa. Muchas veces los adversarios de la distinción real entre acto y potencia, y también entre ser y esencia, están contra esta manera de entenderlos, como cosa y cosa. Están contra esta manera de entender. En Santo Tomás, la distinción entre acto y potencia es analógica, como hemos visto, quiere decir cosas distintas, lo cual significa que no a todo lo que es potencia puede adecuadamente atribuirse la noción de límite. Hemos visto en la clase pasada cómo
la potencia limita al acto, como especialmente la materia limita al acto. En cierto modo, la materia es la que realiza más adecuadamente la noción de potencia. Porque en las otras distinciones, la noción de potencia está tomada de una manera, por así decir, más cercana al acto. Cuanto más nos elevamos o cuanto más profundizamos metafísicamente, la noción de potencia participa más del acto. Y eso sucede especialmente en la noción de potencia contradistinguida al acto más profundo, que es el ser. La noción de potencia distinguida respecto del ser es la esencia. Ahora bien, la esencia no es pura potencia. La esencia no es pura limitación. La esencia es justamente un modo de ser. Es algo del ser. Lo que pasa es que la esencia no es todo el ser. Por eso Santo Tomás especialmente distingue la esencia respecto del ser subsistente, del mismo ser subsistente. La esencia es un modo de ser que no es todo el ser. Y todo el ser no es el ser creado, sino el mismo ser subsistente. El ipsum esse divinum. El ser de Dios. Cuando hablamos de esencia, nos situamos en el ámbito de los entes creados. Cuando esos entes tienen el ser, tienen al mismo tiempo la esencia, o son la esencia. Por eso decía Santo Tomás en un texto del De Potentia, que cuando Dios crea, dona el ser, la misma esencia es concreada. O sea, la esencia viene junto con el ser. No existe una creación del ser que no implique la esencia. Esa esencia, cuando realmente existe, es más acto que potencia. Porque cuando realmente existe, está actualizada. Es, por decir así, el ser, pero no todo el ser, sino el ser de un modo. Por eso hay que prestar atención en el análisis tomista, o más bien tomasiano, propio de Santo Tomás, para entender bien la potencia de qué es la esencia, especialmente respecto del ipsum esse subsistens, respecto de Dios. Si comparada con Dios, la esencia es potencial, porque realiza el ser de una manera que no es plena, que es limitada. Esa esencia, cuando realmente existe, está actualizada por el ser. Más aún, esa esencia es el ente, se puede decir. La esencia es el ente, existe como ente, y el ente es lo que tiene el ser. La esencia no existe como potencia, existe como una forma limitada de acto. Bueno, se puede
decir como decimos todo lo que decimos de Dios, de una manera analógica, y nunca entendiendo directamente lo que decimos, porque Dios no tiene ni esencia como nosotros la entendemos, ni ser como nosotros lo entendemos. Por eso Dionisio dice que Dios es causa del ser, pero que Él está más allá del ser. Dios es la fuente del ser. Y eso es justamente lo que Dionisio y después Santo Tomás, y también la patrística, especialmente griega, quieren indicar cuando afirman que el primer nombre de Dios es el de bien. Que sea el bien, Dios no niega el ser. Afirma, en cambio, que Dios es algo que está más allá de cualquier ser que nosotros entendemos. Más aún, de el ser y de el ente. Del ser común y del ente común, que es lo más profundo que nosotros podemos llegar a alcanzar, y que es justamente el sujeto de la metafísica. Dios está más allá de eso, es la fuente de eso que nosotros captamos con nuestro intelecto. Dios es la fuente de todo, también es la fuente de la potencialidad. El problema es entender precisamente en qué sentido la esencia es potencial. Es potencial si comparada respecto del ser subsistente, o sea, del ser que tiene todas las perfecciones. Porque la esencia de un ente determinado no tiene todas las perfecciones. Por eso hay que tener mucha atención en no transportar de una manera unívoca la distinción de materia y forma a la distinción de esencia y ser, porque no se trata de lo mismo. Mientras que la materia implica de por sí una cierta deficiencia, de modo tal que la forma no existe en plenitud, y por eso la forma no es subsistente, la esencia no implica esa deficiencia. Por eso, una criatura que no tiene materia, un ente inmaterial, puede realizar plenamente la esencia. Y es lo que nosotros decimos de las sustancias separadas. Aristóteles no lo podía decir porque no entendía bien la distinción entre Dios y los dioses. Es decir, no entendía del todo que Dios es el creador de todo lo demás. Hay atisbos de la doctrina de la creación, pero no está claramente afirmada, porque no tenía Aristóteles los elementos. Es Santo Tomás el que profundiza en esta distinción. Entonces, si comparada la esencia que existe, es decir, que tiene el ser, con Dios es potencial. ¿Por qué? Porque no tiene todas las perfecciones que Dios tiene. Esto es muy importante para situar adecuadamente la controversia histórica acerca de la distinción entre ser y esencia. Hay que captar bien de qué se está hablando. Si se está hablando de la relación entre el ente finito y Dios, como hace muchas veces Santo Tomás, o si se está hablando de la relación entre dos elementos, por decir así, intrínsecos al ente mismo, el ser participado y la esencia. Santo Tomás parece hablar en los dos sentidos. Por eso hubo algunos que se referían a Santo Tomás para distinguir el ser y la esencia, y había otros que se referían a Santo Tomás para negar la distinción entre ser y esencia. Porque si nosotros hablamos del ente respecto de Dios, ahí la distinción entre ser y esencia es
principalmente la que existe entre el ente finito y Dios. Si hablamos en cambio de el ente en cuanto ente, como diría Aristóteles, entonces se trata de captar dos elementos en el ente: el ser y la esencia, que es por el ser participado. Las dos distinciones son válidas. Lo que pasa es que esta doble distinción permite también que la consideración, fijándose sobre el ente, no atienda a la distinción intrínseca. Es decir, si nosotros nos fijamos en la relación entre el ente finito y Dios y decimos la esencia distinta del ser, porque Dios es el ser en plenitud, ahí no estamos atendiendo a la configuración intrínseca del ente. Y de esta manera es posible decir que el ser y la esencia son lo mismo. ¿Entienden? O sea, por relación al ser en cuanto ser, al ser subsistente, al ser divino. En cambio, si hacemos un análisis intrínseco del ente, encontramos los dos elementos. ¿Cómo podemos hacer esa distinción? En cuanto que en todos los entes encontramos algo común, y eso común es el ser, aunque el modo de ser es distinto, pero todos esos entes son. Si hay algo común y algo distinto, hay una distinción dentro del ente. Ese es el segundo modo de entender la distinción entre ser y esencia. Por eso, cuando se hace la exégesis tomista, hay que estar atentos al tenor del texto y ver en qué sentido se está hablando de esencia y de su relación con el ser. Hay veces que la palabra esencia quiere decir simplemente el ente que tiene el ser, y que comparado con Dios no es todo el ser. Es limitado respecto de Dios, es en cierta manera potencial, especialmente cuando se ven los espíritus, o sea, las sustancias separadas, o el espíritu humano, porque, como decía Aristóteles, el espíritu es de algún modo todas las cosas, el alma, más precisamente, es de algún modo todas las cosas. Ge psique pos esti tapanta. Anima est quodam modo omnia, decían los latinos medievales, traduciendo a Aristóteles. Podemos ver al principio de la Suma Teológica algunos textos de Santo Tomás a propósito de la simplicidad de Dios. Por ejemplo, cuestión tercera, artículo 3. Si Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. Hay que decir que Dios en Dios es lo mismo su esencia y su naturaleza. Para entender esto hay que saber que en las cosas compuestas de materia y forma es necesario que difieran la natura o esencia y el suppositum, el supuesto. Porque la esencia o naturaleza comprende en sí solamente aquellas cosas que caen en la definición de la especie.
cómo la humanidad comprende en sí las cosas que caen en la definición de hombre. Por estas cosas el hombre es hombre, y esto es lo que significa la humanidad, es decir, aquello por lo cual el hombre es hombre. Ven, en las cosas materiales difiere la esencia y el supuesto. ¿Por qué difieren? Porque las cosas materiales son radicalmente imperfectas. La raíz de la imperfección está en la materia. Eso no se puede decir de la esencia. La materia individual, con los accidentes todos que la individuan, no cae en la definición de la especie. No caen, pues, en la definición de hombre estas carnes y estos huesos, o la blancura y la negrura, o algunas cosas así. Por eso estas carnes y estos huesos y los accidentes que designan esta materia no se incluyen en la humanidad. Y sin embargo se incluyen en lo que es el hombre, en el hombre concreto, podríamos decir. Por lo tanto, lo que es el hombre tiene en sí algo que no tiene la humanidad. Y por esto no es totalmente lo mismo el hombre y la humanidad, sino que la humanidad significa como parte formal del hombre. Porque los principios que definen se relacionan formalmente respecto de la materia individuante. En las cosas, pues, que no son compuestas de materia y forma, en las cuales la individuación no es por la materia individual, esto es por esta materia, sino que las mismas formas se individuan por sí, es necesario que las mismas formas sean supósitos o supuestos subsistentes. Por lo tanto, en estas cosas no difiere el supuesto y la natura. Y así, ya que Dios no es compuesto de materia y forma, como se mostró, es necesario que Dios sea su deidad, su vida, y todas las cosas así que de Dios se predican, o cualquier otra cosa que se predica de Dios. ¿Lo habíamos visto ese artículo? No. No, no, aquí habla de la materia material. Bueno, San Buenaventura habla de la composición entre materia y forma para designar lo que Santo Tomás indica con la distinción entre esencia y ser. O sea, para mostrar cómo las sustancias espirituales no son increadas, utiliza analógicamente la noción de materia y forma. Pero aquí Santo Tomás habla de la materia en el sentido propio del término. Exactamente, los seres espirituales tienen una cierta simplicidad y por eso son necesarios, dice Santo Tomás. Justamente ese es el fundamento de la tercera vía. Entender bien esto es lo que permite entender la tercera vía de las pruebas de la existencia de Dios, que se basan sobre la distinción entre lo que puede ser y no ser, que es lo material, y lo que no puede no ser, que es lo espiritual. Esto es lo necesario, porque es simple. No puede corromperse porque es simple.
exactamente, en Dios es más perfecto que en los ángeles. ¿Y dónde está la razón de la distinción? En que los ángeles no tienen todo el ser o no son todo el ser, sino que son de un modo, cada uno distinto. La materia es lo que hace que la esencia se diversifique en muchos individuos, porque uno solo no puede realizar la especie, incluyendo los hombres. El único que realiza la especie, por decir así, de un modo sobrenatural es Cristo. O sea, Cristo es el hombre perfecto. No solo porque es hombre como nosotros, sino porque tiene todas las perfecciones de la humanidad. Eso afirma Santo Tomás en la Cristología. Perfecto Dios y perfecto hombre. Pero eso que tiene Cristo lo tiene justamente porque en Él el supuesto no es humano, es divino. Por eso, el ser de Cristo como hombre es el mismo ser de Dios, es el ipsum esse subsistens. Como explica Santo Tomás en la cuestión segunda de la tercera parte y también en la cuestión 18 y 19, Cristo no tiene un ser humano y por eso no es persona humana, es hombre, pero no es persona humana. Tiene naturaleza humana, pero no es persona humana. Justamente para explicar esto, Santo Tomás alude a esta distinción que aquí acaba de ilustrar. La distinción entre el supuesto y la naturaleza, que es una distinción muy importante en metafísica, aunque normalmente no está desarrollada en los tratados de metafísica, porque normalmente hacen una metafísica aristotélico-tomista, pero de alguna manera filtran lo que dice Santo Tomás según el modelo de Aristóteles. En realidad Santo Tomás hace una metafísica más elaborada por el influjo de otras fuentes, por el influjo de la tradición patrística y por el influjo directo de la luz teológica, especialmente en los temas fundamentales como este. Paradojalmente, la referencia a Dios como ser o como ipsum esse subsistens viene principalmente de San Agustín en Santo Tomás. Si ustedes se fijan en el último libro del De Trinitate, ahí San Agustín usa la expresión referida a Dios del mismo ser. Dios es el ipsum esse. Y algo semejante hace Dionisio en su libro sobre los nombres de Dios. Dios es el mismo ser, las otras cosas no son el ser. Y además, en Jesucristo, claramente la persona es distinta de la naturaleza. Eso por una verdad de fe, por una verdad dogmática, creída, superior a lo que la inteligencia puede captar. La elaboración del dato de la Sagrada Escritura a lo largo de la tradición, a lo largo de las manifestaciones del magisterio, etcétera, llevó a esa conclusión, ya en la patrística imperfectamente y más perfectamente en la filosofía medieval. El supuesto es distinto de la naturaleza, porque en Cristo el supuesto es la persona divina del Verbo de Dios, que es infinita, es el mismo ser subsistente. Y la naturaleza
es por un lado la naturaleza divina, que es idéntica con el ser y con el supuesto, pero por otro lado la naturaleza humana, que no es idéntica con el ser y con el supuesto. Porque la naturaleza humana sí es limitada, porque es verdadera naturaleza humana, respecto de Dios es limitada. En cuanto naturaleza humana, en Jesucristo no es limitada, pero ¿por qué puede no ser limitada? En cuanto a naturaleza, es decir, limitada como en nosotros. Porque el supuesto o la persona es distinta, es divina. El ser de Cristo no es nuestro ser, no es ni como nuestro ser, porque el ser con el cual existe la humanidad de Cristo es divino. Ahí se encuentra la fuente más radical para elaborar la distinción entre el ser y la esencia. En la humanidad de Jesucristo, el ser es infinito y la esencia es finita, es limitada. Y sobrenaturalmente, el ser infinito hace ser la esencia finita, limitada, que es la de la humanidad. Eso es así en Jesucristo, pero es también así, de otra manera, en las criaturas y en las personas humanas. Justamente por eso, como decíamos, todos los hombres, más aún todas las cosas, tenemos en común el ser, pero no la esencia. Y sin embargo, la esencia es un modo de ser. De manera tal que intrínsecamente a la constitución del ente se refleja la relación que podríamos llamar trascendental, con una palabra que no usa Santo Tomás, entre el ente y Dios. Dentro del ente se refleja la relación entre el ente y Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser es algo de divino. Como dice Santo Tomás comentando a Dionisio, quaeram imago Dei et similitudo ipsius. Una cierta imagen de Dios y semejanza de Él. Y eso pertenece a todas las cosas. Veamos el artículo siguiente de la cuestión tercera, el artículo cuarto. Si en Dios sea lo mismo la esencia y el ser. Fíjense cómo Santo Tomás en el ser contra se refiere a San Hilario. O sea, atribuye a San Hilario la distinción entre ser y esencia. Santo Tomás no creía que él inventó la distinción entre ser y esencia. O sea, cuando formula eso se refiere a la tradición patrística principalmente. Como hemos dicho, a San Agustín, a Dionisio y aquí a San Hilario, que es autor de un tratado sobre la Trinidad anterior al de San Agustín, el primero de todos. Hilario dice, el ser no es accidente en Dios, sino verdad subsistente. Por lo tanto, lo que subsiste en Dios es su ser. Id ergo quod subsistit in Deo est sum esse. Fíjense que ya Hilario usa la expresión esse subsistens. Dios es esse subsistens. Porque dice, esse non est accidens in Deo, sed subsistens veritas.
El ser no es accidente en Dios, sino verdad subsistente. Resumido, ese es subsistens veritas. El ser es verdad subsistente. Y como les había dicho, también San Agustín, al final de su De Trinitate, habla de Dios como el mismo ser. Veamos el cuerpo del artículo. Dios no es su esencia. Perdón. Dios no solo es su esencia, como se mostró, sino también su ser. O sea, cuando hablamos de Dios, no solo hay que negar la distinción entre ser y esencia, sino también la distinción entre esencia y supuesto. En este sentido, se puede decir que Dios es esencia, es su esencia, así como es su ser. Se podría decir que Dios está más allá de la esencia, siempre y cuando agregáramos que Dios también está más allá del ser. Si en cambio decimos Dios está más allá de la esencia, pero afirmamos de Dios el ser como nosotros lo entendemos, nos equivocamos. Porque Dios no es el ser como nosotros lo entendemos. Eso es importante en esta época porque hay algunos tomistas que desarrollaron una especie de tomismo postmoderno, una especie de tomismo ateo, justamente apoyado sobre esta idea que viene de Gilson. Y el representante principal del tomismo ateo, por decir así, es Jean-Luc Marion, que enseña en el Instituto Católico de París, filosofía. Es una especie de tomismo postmoderno. Yo tengo un artículo escrito sobre eso que se los puedo traer con los textos. La idea es que Dios no tiene esencia. Dios es el ser, pero el ser tampoco lo podemos entender. Sí, es quitar toda perfección de Dios, por eso termina en el ateísmo, tendencialmente. Es una especie de núcleo energético que no tiene ninguna realidad, ese es el problema. Cuando en cambio Dios tiene todas las perfecciones de todas las cosas que vemos. Por eso no se puede negar así como así la esencia de Dios. Porque sería negar de Él todas las perfecciones, que son las que realmente conocemos y las que nos hablan de Dios. Porque nosotros conocemos el ser, pero como realizado en la esencia. Termina siendo antimetafísico, exactamente. La metafísica se realiza adecuadamente cuando no solo se capta el ser, sino también la esencia. Porque de otra manera, la inteligencia no se refiere al ente real. El ente real es el que tiene ser y esencia, o el que es esencia, dicho más exactamente. Esencia que no es todo el ser, sino que corresponde al ser participado.
Veamos entonces todavía el texto de este artículo. Dios no solamente es su esencia, como se mostró, sino también su ser, lo cual se puede mostrar de muchas maneras. Primero, porque lo que está en algo que está más allá de la esencia suya, es necesario que sea causado o por los principios de la esencia, como los accidentes propios que siguen a la especie, como lo risible sigue al hombre, y es causado por los principios esenciales de la especie, o por algo exterior, como el calor en el agua es causado por el fuego. Si pues el mismo ser de la cosa es otra cosa que su esencia, o es otro respecto de la esencia, es necesario que el ser de esa cosa o sea causado por algo exterior o por los principios esenciales de la misma cosa. Ahora bien, es imposible que el ser sea causado solamente por los principios esenciales de la cosa, porque ninguna cosa es suficiente como para ser causa del ser para sí misma, si tiene un ser causado. Por lo tanto, es necesario que aquello cuyo ser es otra cosa que la esencia suya, tenga el ser causado por otro. Pero esto no se puede decir de Dios, porque Dios decimos que es la primera causa eficiente. Por lo tanto, es imposible que en Dios sea una cosa distinta el ser respecto de su esencia. En este texto, Santo Tomás habla claramente de la distinción interior al ser, al ente creado. En el ente creado, el ser es distinto de la esencia. Y los principios de la esencia, o la esencia misma, por decir así, no puede ser causa de su propio ser. El ser tiene que venir de afuera. Viene por creación o por comunicación divina. Dios no puede ser causado, Dios es la causa. Y por eso en Dios el ser es lo mismo que la esencia. La esencia de Dios es todo el ser. La esencia, en su estructura interior, inteligible, metafísicamente considerada, por sí misma requiere la creación. Por eso en el texto del De Potentia, Santo Tomás había dicho que la esencia es concreada, junto con el ser. Después pone otra razón por la cual hay que negar en Dios la distinción entre ser y esencia. O sea, hay que afirmar que Dios es su esencia, y Dios es su ser, y su ser es su esencia. Porque el ser es la actualidad de toda forma o naturaleza. La bondad o la humanidad no se significan en acto, sino en cuanto significamos que ellas son. Es necesario entonces que el mismo ser se compare con la esencia, que es algo distinto de él, como el acto respecto de la potencia.
El ser se compara con la esencia como el acto respecto de la potencia. Subrayando la palabra sicut. Ipsum esse comparatur ad essentiam, quae est aliud ab ipso, sicut actus ad potentiam. No dice que la esencia es potencia, sino que se compara con el ser como el acto se compara con la potencia. El ser se compara con la esencia como el acto se compara con la potencia. Es una analogía de proporcionalidad. Ya que en Dios no hay nada que sea potencia o potencial, como se mostró, se sigue que en Él no es algo distinto su esencia y su ser. Su esencia, pues, es su ser. Tercera razón por la cual hay que negar en Dios la distinción entre ser y esencia, o afirmar la identidad entre ser y esencia. Porque, así como aquello que tiene el fuego, pero no es fuego, es, en castellano, ¿cómo se puede decir? En italiano, infuocato, lleno de fuego, o encendido, pero encendido no da la idea, porque aquí habría que decir enfuegado, ignitum, sicut illud quod habet ignem non est ignis, est ignitum per participationem. Aquello que tiene el fuego no es fuego, sino que es enfuegado por participación. Así también aquello que tiene el ser no es el ser, sino que es el ente por participación. Dios, pues, es su esencia, como se mostró. Si, pues, no es su ser, será ente por participación y no por esencia. Y así no será primer ente, lo cual es absurdo. Así pues, Dios es su ser, no solamente su esencia. Fíjense, en este tercer argumento, la distinción entre ser y esencia no está tomada exactamente en el mismo sentido que en el segundo. Está tomada respecto de Dios. En el segundo argumento se comparaba el ser con la esencia en el ente. En el tercer argumento se compara el ser con la esencia respecto de Dios. Lo analizamos más detenidamente. Este argumento hace referencia explícita a la participación. Lo que tiene el ser no es ser. Quod habet esse, et non est esse, estens per participationem. Pero Dios es su esencia, como se mostró. Por lo tanto, si no es su ser, será ente por participación y no por esencia. Fíjense, aquí la palabra esencia está tomada como sinónimo de ser. No solo es el resultado, sino que en la argumentación misma la palabra esencia vale por ser. Dios es su esencia.
por lo tanto es su ser. Este es el argumento. Este modo de usar la terminología indica que se está más cerca de la raíz etimológica de la palabra esentia, que viene de ese. O sea, la palabra esentia indica el ese. En este sentido no se habla de la distinción interior al ente, sino de la distinción entre lo que es su ser y su esencia con lo que no es su ser y su esencia, que es el ente finito, o el ente por participación. En este sentido, ente, esencia y ese equivalen en el argumento respecto de Dios, que es su ser y su esencia. Espero que entiendan la diferencia entre el segundo y el tercer argumento. En el segundo se hablaba de la distinción interior al ente. Dentro del ente, el ser se compara con la esencia como el acto se compara con la potencia. Aquí, cuando se capta la estructura participada del ente, se está hablando de la relación de él con Dios, que es su ser y su esencia. El artículo sexto nos introduce en la temática siguiente, que es la distinción dentro del ente entre sustancia y accidente. Si en Dios hay algunos accidentes, se pregunta el artículo sexto. Fíjense, aquí la autoridad es otro padre de la Iglesia, Boecio. Todo accidente está en un sujeto. Pero Dios no puede ser sujeto, porque como dice Boecio, la forma simple no puede ser sujeto. Fíjense, aquí llama a Dios forma. Dios es forma simple. Por lo tanto, en Dios no puede haber accidente. Esta es la razón por la cual San Buenaventura iba a hablar de una materia espiritual, porque la distinción entre sustancia y accidente, en cierta manera, acerca al ente a la materialidad. Porque hace que la forma no sea del todo simple, lo cual vale incluso para las sustancias espirituales. Los accidentes existen especialmente en la materia, donde las cosas materiales tienen muchos accidentes. Porque la forma no solo no es simple, sino que se realiza intrínsecamente, esencialmente, de una manera compuesta con la materia. Por eso, si encontramos composición en las sustancias espirituales en los ángeles, de alguna manera hay una analogía con la materia. Por eso San Buenaventura, en el comentario de las sentencias, habla de materia espiritual. Pero explícitamente hace la relación. O sea, si uno atiende al contexto, está hablando de lo que Santo Tomás designa como distinción entre ser y esencia. Veamos ahora el cuerpo del artículo.
hay que decir que, según lo que se ha dicho, aparece claramente que en Dios no puede haber accidente. En primer lugar, porque el sujeto se compara con el accidente como la potencia con el acto. Pues el sujeto, según el accidente, está de algún modo en acto. Y el ser en potencia hay que quitarlo totalmente de Dios, como se dijo. Fíjense, aquí habla de otra distinción. Distinción entre accidente y substancia, o mejor sujeto, o suppositum, podríamos decir. En esa distinción, el accidente se relaciona con la substancia como el acto se relaciona con la potencia. La substancia aquí es como potencia respecto del acto, que es el accidente. Esto es muy importante para captar bien lo que sucedía con la esencia. Si la substancia es potencia respecto del accidente, no se puede decir claramente en el caso de la substancia que la substancia sea en sí potencia, porque justamente la substancia es lo que tiene el ser. Es potencia respecto del accidente. Y lo mismo sucede con la esencia respecto de el ser. Pero la esencia no es potencia. Segunda razón por la cual hay que afirmar que en Dios no hay accidentes. Porque Dios es su ser, sum esse. Porque como dice Boecio en el libro sobre las semanas de Tomadibus, aunque lo que es pueda tener algo adjunto a él, sin embargo el mismo ser no puede tener nada adjunto. Ipsum esse nihil aliud adjunctum avere potest. El mismo ser no puede tener nada agregado, porque todo es ser. Por eso cualquier perfección que se le pudiese agregar, el ser ya la tendría. Nada se le puede agregar al ser. Esta es la última razón metafísica por la cual la unión hipostática es un misterio. Porque como hemos visto, Cristo es el ipsum esse que existe como hombre. Antes no existía como hombre y ahora existe como hombre. Y sin embargo, esa humanidad no agrega nada al ser, porque nada le puede agregar al ser algo. La humanidad de Cristo no perfecciona a la persona divina, ya es perfecta. Eso es lo que podría parecer en un análisis metafísico como el que hemos hecho hasta aquí. Y sin embargo no la limita. Eso es lo que afirma la fe del dogma. Dios perfecto, hombre perfecto. El Concilio de Calcedonia en el año 451. Cristo es el ipsum esse subsistens. Ahí sí se puede hablar de identidad, porque cada persona divina es el mismo ser, el ipsum esse. Y sin embargo, Cristo existe como hombre, con una naturaleza humana que como tal es finita. Sobre todo en Cristo se ve que el ser es distinto de la esencia, finita. Porque su humanidad no es idéntica con la divinidad.
De otra manera no sería verdadero hombre. Volvamos al segundo argumento, por el cual hay que negar en Dios los accidentes. Como dice Boecio, aunque lo que sea otra cosa, no pueda tener otra cosa adjunta, aunque lo que es pueda tener otra cosa adjunta, sin embargo el mismo ser no puede tener nada adjunto. Como lo que es cálido puede tener algo extraño respecto de lo cálido, como la blancura, pero el mismo calor no tiene nada más allá del calor. Dios es el mismo ser, por eso no puede haber algo distinto del ser que lo actualice, por decir así, como los accidentes actualizan a la sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la sustancia no solo no es todo el ser respecto de Dios, que es el ipsum esse, sino que ni siquiera es todo el ser respecto de los accidentes. Hay una composición interior al ente, que no es solo la del ser y la esencia. Es la composición entre sustancia y accidente. Esa composición es análoga respecto de la otra, pero no se identifica con la otra. Por decir así, estas dos composiciones son las primeras que reflejan la distinción entre el ente finito y el ser divino. O sea, las primeras que indican que el ser finito no es simple, que no tiene la unidad de Dios, la unidad definida negativamente, que es el único modo en que se la puede definir, es sin distinción. Del ente finito hay que negar esta indistinción. El ente finito no es simple, y por lo tanto tampoco es uno plenamente, como Dios. En Dios todo es Dios, en el ser todo es el ser. En el ente finito, el ser no es la esencia, la sustancia no es el accidente. El ser se compara con la esencia como el acto con la potencia. El accidente se compara con la sustancia como el acto con la potencia. Porque el accidente significa la sustancia realizada, de algún modo. No de todos los modos como en Dios, sino de algún modo. Por eso se puede hablar también de un ser del accidente y de una esencia del accidente. O sea, las distinciones metafísicas no son solamente las que están en los manuales, son muchas otras. Tantas cuantas la inteligencia del metafísico puede captar. Si es que de verdad hace ciencia metafísica. Porque leer un manual de metafísica no quiere decir hacer ciencia metafísica. La metafísica no es la filosofía en general, es una ciencia distinta de todas las otras ciencias filosóficas. Y requiere también una capacidad distinta. Tercera razón por la cual hay que negar en Dios los accidentes. Porque todo lo que es por sí es primero que lo que es por accidente. Por lo tanto, dado que Dios es absolutamente primer ente, en Él
no puede haber nada por accidente. Y tampoco los accidentes por sí pueden estar en él. Como lo risible es por sí accidente del hombre. Porque tales accidentes son causados por los principios del sujeto. En Dios no puede haber nada que sea causado, ya que Él es causa prima. Por lo tanto, hay que afirmar que en Dios no hay ningún accidente. Ni siquiera esos accidentes propios y necesarios que tienen los entes y que surgen de la misma sustancia de alguna manera, que actualizan lo que está en la sustancia. En este tipo de accidentes especialmente se ve como el accidente exacto respecto de la sustancia que es potencia. Como dice en la respuesta a la tercera objeción, ya que la sustancia es primera que los accidentes, los principios de los accidentes se reducen a los principios de la sustancia como a cosas primeras. Aunque Dios no esté en primer lugar contenido en el género de sustancia, o no sea lo primero contenido en el género de sustancia, sino lo primero por afuera de todo género respecto de todo el ser. Esta es una expresión muy interesante. Propiamente hablando, Dios no está contenido en el género de sustancia, porque la sustancia es una categoría, es decir, un género supremo del ente, más aún es la primera de las categorías, o predicamentos. Dios no está en ninguna categoría, en ningún género. Dios, propiamente hablando, no es sustancia. Es todo el ser. La sustancia designa un modo de ser del ente finito. Es una distinción que captamos dentro del ente finito, la que existe entre sustancia y accidente. Dios está por encima de eso. Como decía Dionisio y los padres, Dios está por encima de la usía, de la esencia y o sustancia. Dios entonces es absolutamente simple, como dice en el cuerpo del artículo séptimo de esta cuestión tercera, de la primera parte, ya que Dios es la misma forma, o más bien el mismo ser, de ningún modo puede ser compuesto. Y esta razón la alude Hilario cuando dice: Dios, que es virtud o fuerza, no se contiene en las cosas o a partir de las cosas enfermas o débiles. Y tampoco el que es luz está recibido en las cosas oscuras. Dios está por encima de todo. Dios es la luz. Así como es el ser. Y por eso Santo Tomás, especialmente en el Liber de Causi, va a designar el ser como luz. Es una luz. Y en el comentario al de Divinis Nominibus, justamente por esta razón, dice que el ser viene de la belleza. Y la belleza está compuesta por la luz y por la consonancia. Por hoy podemos terminar.